Hola amigos de Fastmac, bienvenidos a Persiguiendo el Título. Final de temporada, tenemos los resultados de quiénes fueron los mejores 10 pilotos de acuerdo a nuestra fórmula. Si necesitan una refrescada sobre cómo funciona la fórmula, por aquí nos van a poner los editores el link al video que viene eso. Pero vamos a ver, recuerden, Persiguiendo el Título semana a semana, son ciclos de 4 carreras, pero lo que hacen en todo el año se junta en la fórmula más otro par de cositas de cómo quedaron, cuántos puntos aportaron al equipo, rebases y demás, se lo agregamos en la fórmula y entonces tenemos los mejores 10 pilotos del año. No necesariamente son los 10 mejores en cuanto a cómo quedaron en los puntos, pero así vamos a ver cómo nos dio la fórmula. En el número 10 tenemos a un tetracampeón que se retira, Sebastián Vettel, que este año no fue uno de sus mejores, pero fue suficientemente mejor que las últimas 2 temporadas que había tenido. Fue el tercer piloto con mayor porcentaje aportado a su equipo, con el 67% de los puntos de Aston Martin. Y tuvo 10 top 10, su mejor resultado en los últimos 3 años, que incluye una temporada en Ferrari. Entonces, pues no estuvo tan mal. Su mejor lugar de arrancada fue noveno, que lo obtuvo 4 veces. No quedó más allá del sexto sitio, lo cual logró en Azerbaiyán y en Japón. Y fue el 12º lugar del campeonato, con un promedio de grandes premios de 11.45, calificación promedio 14.3, pero en general empató en las guerras no tan fraternales con Lance Stroll, pero tuvo mejores promedios tanto de calificación como de carrera. En el número 9 tenemos a otro piloto que llega nuevo a este ranqueo en 2022, Esteban Ocon, que quedó octavo en el campeonato, pero se vio perjudicado porque no estuvo tan bien en algunas cosas. Mejoró sus 87 puntos de 2007 cuando también quedó octavo y estaba en Force India. Y tuvo su mejor promedio de grandes premios en toda su carrera con un 8.86. Sin embargo, en calificación promedio estuvo en 10.68. No ganó este año, quedó cuarto en Japón y tuvo sus mejores calificaciones en Arabia Saudita, Austria, Hungría, Bélgica y Japón. Eso sí, perdió con Alonso 30-36 en las guerras fraternales y fue 2 puestos.41 más lento en promedio que el español en calificación. Mientras que Alonso sí pasaba la Q3, Ocon no era tan bueno en llegar a ese lugar. En el octavo sitio tenemos a Fernando Alonso, el bicampeón que cambia de Alpine a Aston Martin. Su mejor posición de largada fue segundo en Canadá, recordemos esa gran calificación que tuvo sobre mojado. Sin embargo, su mejor lugar en carrera fue quinto en Gran Bretaña, Bélgica y Brasil. Fue noveno en el campeonato, calificación promedio 8.27. Fue el segundo mejor en calificar de los que no son de los 3 equipos grandes y con 2.41 posiciones más adelante de su coequipero. También fue su mejor temporada desde que dejó a Ferrari. O sea, estamos hablando casi de 6 años del español, incluido el retiro, el tiempo en McLaren. Pero bueno, tuvo 13 lugares, 13 veces acabó dentro del top 10. Muy bueno, aunque no le ganó con en puntos, sí estuvo muy cerca y bueno, ahí está la teoría de conspiración de todos los aloncistas, ¿no? Que siempre fallaba su motor cuando él iba adelante de Ocon. En la posición número 7 tenemos a Lando Norris, el mejor del resto. Calificó cuarto, fue su mejor posición. Fue el único en obtener un podio fuera de un Red Bull, Mercedes o un Ferrari. Y bueno, lo logró en Emilia Romagna. También fue nuestro campeón de las guerras no tan fraternales. 56-10 le ganó a Ricciardo, que ya iba de salida. Fue el que mejor diferencia tuvo, o delta, de calificación, de carrera y de vueltas rápidas contra su coequipero. 4.09 en calificación, 3.73 en grandes premios y 4.95 en vueltas rápidas. Simplemente lo destrozó. Su calificación promedio fue 8.05, muy buena y muy decente considerando la temporada. Es su tercera temporada consecutiva con un podio y también tuvo 17 top 10, nada despreciables en 22 carreras. En la sexta posición tenemos a Carlos Sainz Jr., que tuvo una temporada buena, a secas, digamos. Fue quinto del campeonato, sí, pero tuvo tantos problemas, tantas fallas en su auto, 6 abandonos, más que cualquiera de este top 10, y la mitad no fueron siquiera culpa de él. Entonces, sí, tuvo 16 top 10, menos que Lando Norris,
y aún así logró quedar quinto. Puede decir que tuvo su primera pole position, tuvo tres pole positions en Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos. Tuvo su primera victoria en Inglaterra, dos vueltas rápidas, nueve podios. Gran temporada, pero con sabor a que podía haber logrado mucho más, en especial peleando contra Checo, contra Leclerc e incluso contra Russell. Pero bueno, así pasan las cosas, ¿no? Su calificación promedio fue 3.82, nada despreciable, el tercer mejor de toda la categoría. Y bueno, fue su segunda ocasión que queda quinto en la temporada. Solo queda ir para adelante, Carlitos. En la quinta posición tenemos a uno de los pilotos de Mercedes, George Russell, que se añade este año al top 10. No lo habíamos tenido el año pasado. También había estado en Williams, ¿no? En sus años previos. Pero este año logró su primera pole position en Hungría y su primera victoria en Brasil. Fue un gran año para el joven George, que además derrotó a Lewis Hamilton en las guerras no tan fraternales, 34-32, y lo derrotó en grandes premios. No fue mejor que él en calificación, el gap entre ellos fue de .05 a favor de Lewis, pero también lo vimos, pero vimos a George quedar en cuarto lugar en el campeonato, 8 podios. Fue un gran año para el joven. El auto no era lo que se esperaba, pero tuvo el segundo mejor promedio de grandes premios de toda la categoría después de Verstappen, con un promedio de 5.00 de posición, y el tercero mejor en vuelta rápida, 4.76. Es la primera vez que supera los 100 puntos y tuvo 20 top 10 en todo el año, 20 de 22, solo fallando en dos lugares, en Inglaterra, que tuvo ese accidente, y en Singapur. Entonces, un gran año para Russell, que le alcanza para quedar en la quinta posición. En la quinta posición tenemos a Lewis Hamilton. No ganó este año. Su primera temporada sin una victoria y sin una pole position. Es difícil de decirlo, todos los aficionados de Lewis Hamilton lo sienten, pero quedó quinto. De acuerdo a nuestra fórmula, pues fue bastante bueno su temporada, ya que se recuperó, ¿no? Tuvo un par de segundos lugares en Francia, en Hungría, en Estados Unidos, México y Brasil. Quedó tercero en calificación en Singapur y en México, 9 podios, uno más que Russell incluso, aunque todo el desarrollo y los fallos del principio del año pues, le costaron, ¿no? No fue por desarrollar el auto y qué tanto fue, porque realmente no podía sacarle jugo como Russell se lo sacaba. Posición del campeonato quedó sexto, calificando en promedio en 6.41 y gran premio promedio 6.05. Le ganó a Russell en calificación promedio por .05, la menor diferencia entre coequiperos en toda la categoría. Entonces, no estuvo nada mal. Perdió en las guerras no tan fraternales 32-34. Hace mucho que no perdía, desde la época de Nico Rosberg. Pero, bueno, podemos decir también que de los tres equipos grandes, fue el piloto segundo, el que menos aportó puntos del equipo, el que más aportó en su equipo, con 46.6%. Entonces, estuvo cerca del 50%, que es lo que uno esperaría, y además empató 19 top 10, igual que Leclerc y que Checo. Nada malo, pensando en 2023. En tercer sitio, el favorito de los mexicanos, Sergio Checo Pérez. Que sí, terminó tercero del campeonato, quedó tercero en los puntos de nuestro ranqueo. Al final, lo que más le costaron dos cosas para perder con Leclerc. Uno, que no tuvo tantas poles como Leclerc. Y dos, que Leclerc ganó las guerras no tan fraternales a su coequipero, mientras que Checo mejoró comparado con el año pasado, pero también perdió con Max 19-47. Obtuvo su primera pole position de la historia, en Saudi Arabia. Ganó dos veces, igual que lo que había ganado en los años anteriores, en toda su carrera. Ganó en Mónaco y en Singapur, grandes carreras, 11 podios, casi duplicó la cantidad de podios que tiene. No podemos pedir mucho. Algo que mucha gente no está diciendo o viendo es, siempre dicen que la calificación es su problema. Quedó quinto en calificación, su mejor resultado en toda su historia, y además 3 lugares adelante de lo que había quedado el año pasado y el antepasado, cuando quedaba por ahí del séptimo, octavo sitio. Entonces, está mejorando a pesar de los problemas que llegó a tener durante el año. Es el mejor resultado de un mexicano en Fórmula 1 en la historia. Y bueno, es su segundo año con 19 top 10 o más. Entonces, pues no podemos decir nada más que solo hay para adelante.
Es el cuarto mejor promedio de calificación, su mejor resultado en toda la carrera. Entonces, pues bueno, ahí va Checo. En segundo sitio tenemos a Charles Leclerc, que dominó los sábados, 9 pole positions, pero solo 3 victorias. Bien, había una estadística que el que más chance tenía de ganar cuando Leclerc obtenía una pole position era Max Verstappen, no era Leclerc. Entonces necesita trabajar en lograrlo el domingo, la misma velocidad que tiene los sábados. Fue el segundo mejor promedio de calificación de toda la categoría y el cuarto mejor promedio de grandes premios. Tuvo un promedio de calificación de 3.00 y un cuarto y 5.5 de promedio de grandes premios. Una diferencia con Charles Leclerc de 0.82, ¿sí? En calificación y 2.36 en grandes premios. 42-24 en las guerras no tan fraternales y fue el segundo mayor delta en grandes premios con su coequipero, 2.36, es bastante. Leclerc tuvo 11 podios y 19 veces estuvo entre los 10 mejores. ¿Pudo haber peleado el campeonato? Sí, si hubiera sido más constante tanto él como Ferrari. En la primera posición tenemos ni más ni menos que a Max Verstappen, pues no podía ser otro. Después de 15 victorias en una temporada de 22 carreras, con 7 pole positions, muy cerca de lo que logró Leclerc y 5 vueltas rápidas. Simplemente fue la temporada de Max. 17 podios, 20 veces en los puntos, en el top 10. O sea, es increíble lo que logró. Es su séptima temporada consecutiva con al menos una victoria, todas ellas con Red Bull. Solo tuvo 2 abandonos. Es que lo dominante que fue su temporada es increíble. Sobre todo duele porque se supone que la nueva aerodinámica de los autos iba a permitir que hubiera más rebases, que sí los hubiera más pelea. Al principio sí la hubo, pero no esperábamos una temporada tan dominante. Su promedio de calificación, 2.59, el mejor de toda la categoría. Su promedio de grandes premios, 3.50 y de vueltas rápidas, 3.45, ambos mejores en la carrera, en la categoría. Y además le ganó las guerras no tan fraternales a Checo, 47-19. Simplemente fue lo mejor de la temporada y no hay otro. Amigos, ¿les gustó o no les gustó? ¿Están de acuerdo? ¿Quién pondrían ustedes dentro del top 10? ¿A quién subirían? ¿A quién bajarían? Díganmelo en los comentarios y los esperamos con contenido de Racing 24/7. Un muy buen año y esperemos verlos en 2023. Si les gusta denle un like, si no les gusta denle dislike y no olviden compartirnos por qué en sus comentarios. Si les interesan este y otros temas pueden suscribirse al canal o a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, o nuestro sitio web en fast-mediomag.com. Si quieren recibir notificaciones cuando subamos videos, denle click a la campanita y recuerden, somos Fast Mag, somos Racing 24/7 365.